Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo, pues a quien estamos esperando, ya ha venido, pero lo seguimos esperando para celebrar este nuevo Pentecostés que el Señor nos regala. Entonces, unámonos a la oración más antigua que se conoce al Espíritu Santo y es lo que llamamos la secuencia de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como dice el afichito, vamos a llamar a este encuentro y quizás a otros que tengamos de aquí en adelante, encuentro con la palabra. Vamos a procurar hacerlos mientras podamos, a procurar hacerlos para los tiempos fuertes de la liturgia en la iglesia, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a primero admitir a toda esta gente que quiere entrar aquí. Creo que ya. Entonces vamos a tomar pues los textos que nos regala la liturgia, pero más allá, vamos a ir un poquitico más allá también, según como lo vamos viendo en la Sagrada Escritura. Nosotros hablamos de Pentecostés como la fiesta del don del Espíritu Santo, y eso es para nosotros en la Iglesia Católica. Es el don del Espíritu Santo, la gran manifestación de él en nuestra vida. Pero tenemos que decir que la presencia del Espíritu Santo acompaña todo el recorrido de la Sagrada Escritura y que va a aparecer como el soplo divino desde el inicio en el libro del Génesis. Por eso, antes de llegar a los textos propios que tendremos para Pentecostés, que serán del Evangelio según San Juan y de los Hechos de los Apóstoles, pues una pequeña palabra sobre la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento. Digamos, nosotros lo llamamos Espíritu Santo, pero la palabra Espíritu en sí es una onomatopeya, podríamos decir, es una onomatopeya. Está hablando de soplo, es la palabra que dice soplo, pero pues eso se oye bonito así, espíritu, espíritu, sino que le ponemos una E al inicio, ¿cierto? Pero habla es de el soplo. Por eso en hebreo la palabra es ruach, que quiere decir el soplo. Por eso digo que es una onomatopeya, ruach. Luego, en latín, nosotros lo tenemos como espíritu, espíritu. Y ya se nos latinizó para nosotros espíritu, con una E. Incluso podríamos decir que si vamos a ver en la Sagrada Escritura, nosotros no tendríamos, digamos, no podríamos ni llamarlo él o ella, ¿sí? Porque eso es algo interesante en la Escritura, porque cuando se habla del ruaj, resulta siendo femenino.
Y cuando ya nos pasa al griego, resulta creo que en el griego no tiene realmente como género. Cuando ya pasa al latín, ya se nos vuelve masculino y se nos convierte para nosotros en el espíritu, ¿cierto? En el espíritu. Hay una palabrita también que acompaña a la palabra espíritu o a ese fonema o a esa onomatopeya que surge para decir soplo, viento, hálito, algo así. Y es que en el Antiguo Testamento ya aparece con un adjetivo y es santo, Hakodesh, mejor dicho. Yo no sé si allá Teresa se va a caer de la mesa, está como, ya se sentó, no se va a caer. Ya, es que la vi como levantada. Entonces, como con alas del espíritu. Y estaba diciendo que hay otra palabrita que es un adjetivo que acompaña a este, digamos, a este sonido de espíritu y es santo. Entonces, en el espíritu, perdón, en el Antiguo Testamento ya nos va a aparecer como el Ruach HaKodesh. Y de ahí hemos venido hablando del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia del Espíritu Santo la tenemos en el Antiguo Testamento y la tenemos en el Nuevo. Y quizás ahí vengan preguntas ahora porque van a preguntar, pero luego, ¿cómo así no es el Espíritu de Jesús en el Nuevo Testamento? Y ya lo vamos a explicar. Esto es simplemente para que nos demos cuenta que ya el pueblo judío hablaba de la presencia del Espíritu. Pero ¿de quién era este espíritu, este aliento o este soplo divino? Es el soplo divino de Dios, de Dios. Y el libro del Génesis comienza diciéndonos que al inicio un viento, ¿cierto? Vamos a abrir el Génesis capítulo 1. En el primer versículo, prácticamente en el 2, dice lo siguiente: la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí ya está el ruaj, o la ruaj, porque sería femenino, la ruaj de Dios, ¿de acuerdo? De Dios. El soplo divino, es el soplo de Dios el que se mueve por encima o sobre la superficie de las aguas. Y va a continuar llamándose así en el Antiguo Testamento. El soplo divino, el soplo de Dios, el soplo o la Ruach HaKodesh, el soplo divino. Más adelante en el capítulo 2 del libro del Génesis, vamos a encontrar que en el momento de la creación, cuando Dios modela al hombre con arcilla del suelo, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre se convierte en un ser vivo. Ya está la presencia del Espíritu también y es el soplo de Dios. Y vamos a tener en cuenta este texto porque cuando leamos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Jesús llega y en medio de sus discípulos y les dice que reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente podríamos dar ya una pequeña definición de qué es el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la manifestación de Dios a través de su aliento, del aliento de vida que nos da Dios o del soplo divino que nos permite vivir, que nos permite existir. Y eso es muy lindo. Pero si nos remitimos al texto del Génesis capítulo 1, diríamos que es el aliento de Dios, el aliento divino, el soplo divino que aletea sobre las aguas, que permite que comience un orden en la existencia, un orden en la creación, porque todo era caos y confusión. Y con la presencia de ese soplo o de ese aliento de Dios que aletea sobre las aguas, ¿cierto? Es el soplo de Dios. Todas las Biblias dicen así o algo parecido. Es Dios presente en la creación, Dios poniendo orden a través de su espíritu, a través del aliento de vida. Y el hombre toma vida, digamos, porque ya la forma la tiene, ¿cierto? Pero prácticamente la vida comienza
en el momento en que Dios sopla en su nariz. Cuando recibe el aliento de Dios, se convierte en un ser vivo. Muchos textos del Antiguo Testamento que no vamos ahorita a recorrer, pero que ustedes podrían buscar, van a hablar de ese soplo divino, del aliento de Dios, del Ruach HaKodesh, de un Dios que es creador, de un Dios que nos da también la vida a través de su propia vida, su soplo. Y así nosotros llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, la figura del soplo está presente en los evangelios porque también ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Hablar de el aliento divino también, así como está en el Antiguo Testamento, va a aparecer en el Nuevo Testamento. Por eso vamos en este momento a tomar el texto de Juan, que es el texto del Evangelio de este domingo de Pentecostés. Y es Juan capítulo 20, el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, y vamos a los versículos que nos interesan. Entonces, no sé si todo el mundo tiene una Biblia, porque esto lo vamos a hacer como una especie de estudio bíblico en el que podamos participar, en el que podamos también opinar y decir lo que vamos viendo. Muy bien. Entonces, allá veo una mano que ya se levantó diciendo seguramente que ya lo tiene en el texto bíblico, ¿verdad? Juan capítulo 20. Y luego, Dios mediante, tendremos el tiempo para ver el texto de Hechos de los Apóstoles. Hay algo muy interesante en todo este capítulo 20 y tiene que ver con el primer día de la semana, exactamente con el día de la resurrección para nosotros. Primer día de la semana que corresponde pues a domingo, según nuestro calendario, ¿verdad? Y en el calendario judío pues corresponde también al domingo, el primer día de la semana. Entonces, si ustedes abren el capítulo 20, el versículo 1, va a decir que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, sale una mujer muy interesante, María Magdalena. Y esta mujer, María Magdalena, va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Eso lo conocemos y fue el texto que leímos para la solemnidad de la resurrección del Señor. Y dice que llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice, se han llevado al del sepulcro al Señor, y ellos salen corriendo para ver y constatan que efectivamente el cuerpo no está allí. Quedémonos en la figura de María Magdalena y veamos lo siguiente. Ella sale muy temprano, todavía oscuro. Va sola, según el Evangelio de Juan. En los Evangelios sinópticos va acompañada, pero en el Evangelio de Juan va solita y se dirige al sepulcro. La única preocupación de María Magdalena en ese momento es quién nos va a correr o quién me va a correr la piedra. ¿Sí? ¿Quién va a correr la piedra? Esa es su gran preocupación. ¿Quién va a hacer ese esfuerzo tan grande de mover la piedra que se rodaba, ¿cierto? Que está en el sepulcro. Y llega allí. Y el texto nos lleva al versículo 19, que es el que vamos a leer el domingo. Ustedes lo van a leer el domingo, lo vamos a leer en la Eucaristía el domingo. Dice lo siguiente. Aquí los personajes cambian, la situación cambia y la preocupación también cambia. ¿Qué dice el versículo 19, perdón? Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Estamos en el mismo día, ¿de acuerdo? El mismo día. No pasó una semana, no pasaron 2 semanas, ni 3, ni 4, como estamos ahorita, ni 5 semanas, como estamos ahora, ni 6, ni 7, no, estamos en el mismo día. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas, un contexto muy diferente al de María Magdalena, que es libre y sale, ¿verdad? Y sale para ir a dónde? Para ir al sepulcro solita, con coraje. Mientras que en este texto aparecen los varones, los discípulos, con las puertas bien cerradas. Yo creo que sus Biblias dicen bien cerradas, ¿verdad? Aumentan, es que no son ni siquiera cerradas, es que son cerradas y recontracerradas, como decimos. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo.
y tienen miedo a los judíos. Fíjense que el contraste entre ella y ellos, ¿no? Entre estos dos personajes. Ella, muy, con mucho coraje, ella sale a ver al sepulcro. No le interesa nada más. Su preocupación, como decía hace un momento, es quién me va a correr la piedra. Pero en cambio los discípulos están encerrados, puertas bien cerradas, y la preocupación es, ojalá que los judíos no se den cuenta que estamos aquí, porque pues podemos también perder la vida como Jesús. Y es en ese momento que irrumpe Jesús y llega haciéndoles un don, ¿cierto? O prometiéndoles algo, que la paz esté con ellos, y este versículo se va a repetir de aquí en adelante varias veces. Lo encontramos, o esta expresión, versículo 19, la paz esté con ustedes, versículo 21, la paz esté con ustedes, y versículo 26, la paz esté con ustedes. De nuevo, ya aquí será otra situación, otros discípulos, pero de nuevo en el capítulo, en el mismo capítulo, la paz esté con ustedes. ¿Dirigida a quién? De manera particular a los discípulos. Son los que están intranquilos, son los que tienen miedo, son los que no se sienten bien. La mujer, lo contrario, ¿cierto? María Magdalena está más libre y no tiene tanta angustia ni tanto miedo. Y aquí es donde Jesús va a darles el Espíritu. Entonces sigo leyendo. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, ya de pronto decimos una palabrita, el Padre William nos va a ayudar ahorita con lo de mostrar las manos y el costado. ¿Por qué? Sí, tiene que haber una razón. ¿Por qué? Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y encontramos el envío. Pero como yo estoy haciendo el paralelo con María Magdalena, ella también fue enviada. ¿Dónde está el envío de María Magdalena? En el versículo 17. Le dice Jesús, déjame que todavía no he subido al Padre, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. O sea, ella es la primera anunciadora. Acuérdense siempre que ella es la primera predicadora, ella es la primera anunciadora, la primera que anuncia. Y ahora el mandato a los discípulos. A ellos también les va a decir, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y viene aquí el don. Así, al decirles esto, sopló sobre ellos, igualito que Dios Padre sopló sobre el ser humano al crearlos. ¿Sí? Hay una relación entre la primera creación y el texto que nos permite a nosotros pensar en el don del Espíritu Santo. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Pero ya sabemos que la palabra espíritu quiere decir aliento. Reciban el soplo. Y Jesús sopló sobre ellos. Reciban mi aliento, reciban mi espíritu, reciban el Espíritu Santo. Y les va a dar una orden: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y bueno, ya aparece allí Tomás. Nosotros mañana solamente vamos, en el Evangelio del domingo, perdón, solo vamos a leer hasta el versículo 23, pero podríamos seguirle la figura de Tomás que viene aquí y el diálogo que él va a tener con Jesús. Entonces, diríamos que, ¿qué es? Hay algo aquí muy interesante, porque ya luego viene el texto de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, y es, ¿cuándo aconteció entonces el don del Espíritu? Y la respuesta la tenemos en el mismo texto. ¿Cuándo aconteció? El Espíritu Santo fue dado a los creyentes el mismo día de la resurrección.
¿sí? No hay tiempos que separen, según el Evangelio de Juan, ¿cierto? Los evangelios es en ese mismo momento. El Señor resucitado es el que entrega el Espíritu, ¿cierto? Y es su soplo, leyendo Juan, es su soplo el que le llega a los discípulos. Creo que esto es muy interesante porque nosotros, pues sí, nos gusta la espera de los 50 días. Y es muy interesante la espera de los 50 días. Quizás necesitamos esa preparación para recibir este gran don, pero ya vamos a ver que hay una razón para que el don sea a los 50 días. No sé si hasta aquí me he hecho entender, pero el texto lo deja ver bien clarito. La resurrección acontece, el don del Espíritu Santo, el Pentecostés, acontece el mismo día de la resurrección. Es que quizás hay como una confusión, porque la palabra Pentecostés no tiene nada que ver, si tomamos la palabrita como tal, en griego, ¿sí? Si tomamos la palabra Pentecostés, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo así, hermana, que no tiene nada que ver? No, porque la palabra Pentecostés, ¿qué quiere decir? Un acontecimiento, algo que acontece después de 50 días. 50 días. ¿Sí? Y tiene más que ver con qué, con un conteo de días o de semanas que con, digamos que diciendo, es el don. O sea, hablar del don del Espíritu Santo es mucho más que hablar de 50 días. Por eso el don del Espíritu Santo, siguiendo el Evangelio de Juan, es el mismo día de la resurrección. Pero como nosotros, porque miren que esto, la iglesia es una madre y es una maestra, acostumbramos a decir, ¿verdad? La iglesia es madre y maestra. La iglesia quizás lo que haya querido es darnos tiempo suficiente para vivir la resurrección, 50 días, ¿cierto? 40 exactamente, hasta la ascensión, con el resucitado en medio de la comunidad y como que ese tiempo nos permite prepararnos también para el don del Espíritu, pero el Espíritu ya ha sido dado en la resurrección. No sé si hasta aquí vamos bien, si haya de pronto algún comentario o alguna pregunta. ¿No? ¿Vamos bien? Hermana, yo le quisiera preguntar una cosa. Sí, ¿Desde señora. cuándo apareció el Pentecostés? Es decir, esa figura de los 50 días, ¿cuándo se dio? Sí, entonces eso tiene que ver con el judaísmo. Ya. Es algo muy importante porque los judíos sí contaban en hebreo, o sea, en hebreo se dice semanas, Ujú. Shabut o Shabuot, algunos leen así, pero Shabut. Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar Shavut, Shabut, Caput. ¿cierto? Y van a encontrar, y esa palabrita traduce semanas, semanas. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros ya tenemos una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua y es la fiesta de la semana. ¿Se acuerdan que en el Ujú. Evangelio de San Juan también aparece? Eran la fiesta de La las fiesta de la Pascua. semanas. Exactamente les voy a decir dónde lo encontramos en Juan. Y vamos a mirarlo un poquito en el Antiguo Testamento para que entendamos que de ahí nos viene a nosotros en el calendario, ¿cierto? En nuestro calendario, Ujú. la suma de los 50 días. Entonces, en Juan, la fiesta de las semanas la vamos a encontrar. No, esa no está tan explícita acá. En Juan no está explícita, no, me equivoqué. Tenemos las tiendas, la dedicación, pero sabemos que correspondería a Juan capítulo 5 que se habla de una fiesta, pero no aparece tan ¿No aparece? exactamente ahí. Yo creo que William quiere decirnos algo. Muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? Bien, gracias.
Un abrazo fraterno para todos aquellos con los que todavía no nos hemos saludado. Entonces, de pronto, y en sintonía con lo que decía María hace un ratito, dentro del judaísmo existen tres fiestas grandes, ¿no es cierto? Las fiestas denominadas de peregrinación. El origen de estas fiestas es muy complejo, tremendamente complejo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, porque todo tiene que ver aquí con la Pascua. La fiesta de la Pascua está conformada dentro del judaísmo, aunque también tiene que ver con el cristianismo, porque como ya dijo hermana Ana Francisca, las fiestas nuestras, varias fiestas nuestras cristianas, se apoyan en tradiciones judías o vienen del judaísmo. Entonces, la Pascua como tal no era una fiesta, sino probablemente eran tres fiestas diferentes. Una de tipo pastoril, que tenía que ver con una especie de sacrificio de cordero, probablemente de tribus nómadas o de pueblos nómadas o de pueblos trashumantes, pastoriles básicamente. Luego, una fiesta también de gente sedentaria en relación con la agricultura. Y era al mismo tiempo una fiesta en donde se ofrecían los primeros frutos de algunos productos. Eh, Después también, porque es la época de primavera, no nos olvidemos eso, es la época de primavera. Estamos evidentemente en un contexto del hemisferio norte, ¿verdad? Y luego también estaba una especie de limpieza o purificación general. Eso significaba lavar absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con lo que forma parte de la vida, incluidos los utensilios empleados pues para la preparación de los alimentos. Y también en relación, por ejemplo, con los recipientes en donde se preparaba el pan. Entonces se lavaban también esos recipientes. Y como consecuencia, como ya ustedes más o menos estarán intuyendo, la levadura desaparecía, no había levadura, ¿no? Porque la levadura es producto de unos hongos, la masa que se va fermentando poco a poco. Entonces, cuando ha habido o ha existido una especie de limpieza general, pues no hay más. Entonces, por lo menos durante una semana se comían panes sin levadura. Entonces, en un primer momento podríamos hablar de por lo menos tres fiestas diferentes, dos agrícolas o dos en relación con gente sedentaria y una en relación con gente dedicada al pastoreo trashumante, eh, nómada, que con el paso del tiempo se juntaron en una. ¿Cómo surgieron esas fiestas? Es muy complejo, no lo vamos a abordar en este momento, entre otras cosas porque no es el tema. La fiesta de Pentecostés, también es una fiesta y en este caso básicamente de tipo agrícola, porque está en relación con la cosecha, entre otras cosas, de los cereales, particularmente del trigo y de la cebada. Y también se llama a esta fiesta la fiesta de las primicias. Por lo tanto, existen dos fiestas más o menos con el mismo nombre. Una, en relación con la Pascua, también se conoce como la fiesta de las primicias, que era básicamente el tercer día después de la Pascua, y luego la fiesta de Pentecostés, que también se conoce como la fiesta de las primicias, y era la presentación en el templo de las espigas, de las primeras espigas que lograban madurar. La otra fiesta también de peregrinación, es la que se conoce como la fiesta de las tiendas o de las chozas o de las cabañas. En hebreo, la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Esas son las tres
grandes fiestas dentro del judaísmo. Y así como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, como ya dijo Ana Francisca, de eso hablaremos en un ratito, la fiesta de las tiendas o de Sucot o de las chozas estaba en relación con la cosecha, pero de los productos otoñales, es decir, básicamente la uva, ¿verdad? Era la época de las vendimias. Entonces, cuando Israel, no sabemos muy bien en qué momento, pero ya el libro del Deuteronomio y el libro del Deuteronomio está en relación con Josías. Estamos aquí a finales del siglo séptimo, ya a punto de comenzar el siglo sexto antes de Cristo, cuando por lo menos según la reforma de Josías apareció el libro de la ley, que los especialistas dicen que es el Deuteronomio, pero ya para esa época tenemos una especie de centralización del culto. Y ya las fiestas, estas tres fiestas, aparecen igualmente concatenadas, ¿verdad? Están concatenadas. En ese sentido, las fiestas comienzan a tener un carácter religioso, un carácter conmemorativo y comienzan al mismo tiempo a crear identidad dentro de la nación judía. Entonces serán tres fiestas grandes que se deben celebrar solamente en Jerusalén, por lo tanto hay una centralización del culto. Se prohíbe la celebración de estas fiestas en santuarios locales o santuarios regionales. Y si bien es cierto, como ya les hemos dicho en algún momento, estas fiestas tuvieron un origen muy diferente, agrícola y pastoril, con el paso del tiempo adquirieron una dimensión religiosa. Entonces, la fiesta de la Pascua será unida o estará en relación con la salida de Egipto, ¿verdad? Con la salida de Egipto. Entonces, el pueblo judío caminó o salió, mejor dicho, de Egipto y comienza a caminar por el desierto. Los judíos a la semana le dicen Shabua, ¿no? Porque está en relación con Sheva, que significa 7, ¿no? Entonces, para ellos están hablando básicamente de 7. Y ellos hablan que después de 7 semanas, obviamente después de la Pascua, se celebra la fiesta de las semanas, ¿verdad? Entonces, 7 por 7, pues 49. Y para no quitarle a ninguna semana un día, celebran el día número 50, ¿verdad? El día número 50, para no quitarle a ninguna semana ningún día, para que las semanas estén completas. Entonces, esto ya pasó a griego, aunque en el griego también tenemos nosotros el nombre de esta fiesta, que sería, por ejemplo, Georten Hebdomadon, Georten Hebdomadon, es decir, la fiesta de las semanas. Esa es la traducción griega. En hebreo, la fiesta se llama Hag Shavuot, ¿no? Eso ya lo dijo la hermana. Hag Shavuot o Hag Shavuot. Ese es el nombre en hebreo. Y lo tradujeron los traductores de la Biblia griega, lo tradujeron también como la fiesta de las semanas, literalmente. También aparece el nombre de Pentecostés, ¿no es cierto? Aparece el nombre de Pentecostés. Pero aquí viene algo interesante. El pueblo se encuentra caminando en el desierto, ¿verdad? Y está en relación con lo que ya hermana Ana Francisca nos dijo hace un ratito. Parece que el fundamento bíblico de esta fiesta está en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Entonces, así como la Pascua comenzó a significar la salida del pueblo judío de Egipto y el paso de la esclavitud a la libertad, los judíos le dieron también un carácter religioso a la fiesta de Pentecostés y se convirtió en la fiesta de la entrega de la ley.
de parte de Dios a Moisés, o la recepción de las tablas de la ley. Pero no solamente eso, sino que ya con el paso del tiempo, por ejemplo, leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 5, parece que también ya con el paso del tiempo dentro del judaísmo comenzó a verse como la fiesta de la renovación de la alianza, en donde uno renovaba su compromiso con la alianza. Y esto no nos debe sonar tan extraño, porque nosotros primero la Pascua la tomamos del judaísmo, aunque con un carácter diferente que no vamos a exponer en este momento, ¿verdad? Luego, el Pentecostés la tomamos también del judaísmo. Y curiosamente nosotros, esto es un pequeño paréntesis, curiosamente nosotros, cuando hablamos de Pentecostés, y ya hermana Ana Francisca hablaba del Espíritu Santo, nosotros hablamos también de nuestra confirmación, del sacramento de la confirmación. O sea, hay que estar muy atentos porque algo similar sucede dentro del judaísmo. Otro elemento que no debemos dejar de lado, y esto tiene que ver básicamente con la tradición judía, es que se comienza a leer un texto. Normalmente los judíos, cuando hay estas fiestas grandes, ya sea Pascua, ya sea Pentecostés, ya sea también la fiesta de las tiendas, ellos leen un texto bíblico. Y curiosamente, el texto que ellos leen es el libro de Ruth. La hermana Ana Francisca hizo su tesis doctoral sobre justamente el libro de Ruth, y el libro o su tesis, la tesis de la hermana, pues está publicada. Es un libro muy bonito que se llama La Megilá Ruth. Si alguien está interesado, pues se pone después en contacto con la hermana para adquirir ese libro. Pero ¿por qué menciono esto y qué tiene que ver aquí Ruth? Porque también es la fiesta de los que están en proceso de conversión al judaísmo, de los prosélitos, para utilizar una palabra que probablemente nos sea más familiar. E igualmente la fiesta de Pentecostés, curiosamente, está en relación con los pobres, porque cuando se cosechaba el grano, ya sea el trigo o la cebada, lo que caía al suelo o las espigas que no lograban ser recolectadas ya no le pertenecía al dueño del sembrado, sino que le pertenecía a los huérfanos, a las viudas, a los forasteros. Por eso, por ejemplo, cuando el libro de Ruth habla de las espigaciones o del espigamiento, intencionalmente Booz deja intencionalmente espigas sin cosechar, para que Ruth, y no solamente ella, sino las demás mujeres, pues, que eran de condición muy humilde, pudiesen obtener el alimento. Entonces, como ya estarán dándose cuenta ustedes, si bien es cierto, es la fiesta del Espíritu, pero ya la palabra Pentecostés, y esto lo miraremos en un ratito, de por sí tiene muchísimo, muchísimo contenido. Nos entronca con el judaísmo, aunque para nosotros los cristianos también alcanza una connotación un tanto particular, pero no debemos perder igualmente esa relación con los orígenes judíos de esta fiesta. Algo que hay que recordar entonces, ya de lo que hemos dicho, la fiesta de Pentecostés en el judaísmo es la fiesta de las semanas. Los judíos no celebran, atención a esto, no celebran ninguna fiesta de don del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Ellos no tienen ninguna fiesta en la que celebren el don del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, o del Espíritu Divino, o del soplo divino. No hay ninguna fiesta para ellos que se remita al Espíritu Santo. Digamos, hablan, sí, en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, pero no hay una fiesta en que se hable del don que se recibe, del Espíritu como un don. Para ellos es la fiesta de los 50 días después de Pascua, en que celebran, como ya dijo el padre William, el don de la Torá. Entonces,
lo que ellos reciben, celebran es el don de la palabra, el don de la escritura, el don de la Torá exactamente, en el monte Sinaí, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos. Eso es lo que ellos celebran, el don de la Torá. Si ustedes quieren unos textos más sobre la fiesta de Pentecostés judío, lo encuentran en el Levítico capítulo 23. Voy a leer solo unos versículos que dicen así. Pasadas 7 semanas completas, ¿sí? Que es lo que decía el padre William ahorita. A contar desde el día siguiente al sábado, día en que llevaron la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, era como se contaba, ¿cierto? Ahí está la cifra. A los 50 días, 7 semanas de 7 días, y el día 50 se celebra, harán una nueva ofrenda al Señor. Desde sus poblados traerán pan para la agitación ritual, 2 tortas de 2 décimos de harina de mejor calidad, cocidas con levadura. Son las primicias del Señor y es la fiesta de las primicias. Pues porque es una fiesta también agrícola, fiesta del don de la Torá. Ahora entonces vamos, ya sabemos que es en este contexto que el pueblo judío celebra lo que ellos no lo llamaron Pentecostés, ni lo llaman, el judaísmo realmente no lo llama Pentecostés, lo llama Shabbat, semanas, semanas. Ellos van a celebrar semanas también con nosotros, porque la Pascua la celebramos en el mismo momento este año. Este año cayó casi al tiempo la Pascua judía y la Pascua cristiana. Entonces ellos también se están preparando ya ahorita. Si ustedes entran a internet, yo estoy segura que si entran y pregunten, a ver, yo voy a hacer la prueba aquí si el internet me da. Voy a ver si me da. Espero que sí. Bueno, yo voy a abrir aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí, ojalá se abra. Shabbat, así como suena, Shabbat, ¿cierto? 2026, mire, aquí ya me aparece. Shabbat 2026 para saber la fecha. Shabbat 2026 me va a decir que es del 22 y 23 de mayo, o sea, estamos celebrándolo porque es mañana. Mañana sería el Pentecostés judío, ¿cierto? La fiesta de las semanas. Entonces, aquí, ¿qué Shavuot? ¿Qué significa? Son las fiestas judías. ¿Cuándo se celebra Shavuot? ¿Qué significa Shavuot en la Biblia? Démosle aquí solamente por curiosidad, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Dice, Shavuot conmemora la entrega de la Torá, el Pentateuco en el monte Sinaí, 7 semanas después del éxodo del pueblo judío de Egipto. De hecho, literalmente, Shavuot significa semanas. Listo. ¿Sí? Estamos en lo que estábamos diciendo. Bueno, nosotros no es que estemos haciéndole propaganda a los libros hoy, no. Pero nosotros tenemos un librito pequeñito en el centro bíblico que se llama, el padre lo debe tener por ahí a la mano de pronto, para que nos lo muestre. Se llama Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Y puede servir mucho, lo tiene, es un libro muy pequeñito, chiquito, y trae explicada cada fiesta judía y también pues cómo esto incide en nuestras fiestas cristianas, ¿de acuerdo? Y puede ser útil para quien quiera formarse bien sobre todo esto de las fiestas judías. Bien, entonces ya sabemos el contexto de dónde nos aparece el Pentecostés o el Chabut, pero ¿dónde viene Pentecostés? Los griegos, cuando tradujeron la Biblia, de una vez le colocaron el nombre 50, Pentecostés. Entonces, son los judíos de lengua griega los que llamaron a la fiesta de... Ahí está el librito. Miguel Ángel, muchas gracias. Es Miguel Ángel el que lo está presentando. Ahí está Miguel Ángel mostrando el librito. Gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, son los judíos. Ay, William lo va a mostrar ahí. Ahí está. Es este librito. Ese librito es el de las fiestas judías. Es pequeñito, pero trae pues todo lo que es el calendario judío y nos puede servir para comprender también nuestras propias fiestas cristianas. Bien, entonces continúa acá. La palabra Pentecostés es griega. Chabud es hebreo. Pentecostés es griega y pues se la debemos a los judíos de lengua griega. Ellos fueron los que le dieron el título de Pentecostés. Entonces los judíos de lengua griega son los que celebraban
pues la misma fiesta, pero le daban el nombre de Pentecostés. Como en el Nuevo Testamento, recuerden bien esto, el texto que acompaña a los escritores del Nuevo Testamento, a quienes redactaron el Nuevo Testamento, los evangelios, los hechos de los apóstoles y las cartas, fue la traducción griega de la Biblia, la traducción griega del Antiguo Testamento. Ellos adoptaron el término Pentecostés, es lo más normal. Y eso se escuchaba bien y se sentía bien hablar de Pentecostés. Entonces, vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y ahí vamos a encontrar el nombre de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Dejemos a Juan ya y vámonos a Hechos 2. Entonces, Pentecostés. Yo voy a hacer una pregunta, a ver. El Pentecostés que están celebrando aquí los judíos, cuando dice 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Entonces, mi pregunta es, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿era el Pentecostés cristiano o el Pentecostés judío? La fiesta judía. El judío. Judío, muy bien. Esa respuesta es exacta. El judío. O sea, aquí ellos no están celebrando o no están a la espera del Pentecostés cristiano. Están hablando del Pentecostés judío. Por eso es que hay mucha gente reunida en Jerusalén. Porque para las 3 fiestas que nos nombró el padre William, la fiesta de Pascua, la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y la fiesta de las cabañas, que es Sucot, era obligatorio en el judaísmo, ¿cierto? Ir a Jerusalén. Ojalá, dicho, era casi deber de los judíos ir hacia Jerusalén. A veces ellos no iban para Pascua porque la Pascua es muy familiar. Pero cuando sí parece que iban muchos judíos a Jerusalén, era para los 50 días después de Pascua, es decir, para Pentecostés. Y todavía hasta el día de hoy, si ustedes van a Jerusalén mañana, o está hoy es viernes, hoy es el día sexto, ¿no? Mañana es el día séptimo. Si van esta noche, pero sobre todo mañana, van a encontrar manifestaciones de judíos del mundo entero. Se vuelve la fiesta más internacional del judaísmo. Hay gente que va ese día, uno ve allá en Jerusalén banderas de todos los países, trajes típicos, vestidos típicos, es decir, se vuelve una fiesta universal y todos celebran el don de la Torá, como ya lo hemos dicho. Por eso el texto de los Hechos de los Apóstoles va a decir lo siguiente en el versículo 6, mentiras, 9, que allí había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de los distritos del Líbano, junto a Cirene, romanos residentes, judíos prosélitos, cretenses y árabes. Es decir, nos va a decir, esto era universal. Y todos estaban reunidos ¿en dónde? En Jerusalén, porque van a celebrar el Pentecostés judío. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar entonces este texto. El padre William nos va a presentar algo. Ah, ya, sí, digamos, ahí está. Los judíos de la diáspora, ¿cierto? Los pueblos. Entonces, voy a darle la palabra al padre William para que nos introduzca en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Pues más que introducir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque sería muy, muy complejo. No en el libro, sino en el texto de Hechos capítulo 2. Ya. Sí. Ya. Entonces, pero algo también hay que manifestar. Y es que justamente cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles se compuso, estamos hablando de que ya habían pasado por lo menos unos 50 años de cristianismo, ¿verdad? O del acontecimiento pascual.
No hay un consenso sobre cuándo fue compuesto el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero probablemente esté en relación a los años 80, entre el 80, 85, incluso hasta un poquitito más, pero no hay una certeza. Pero definitivamente tiene que ser posterior a los años 80. En ese sentido, ya la comunidad cristiana estaba relativamente organizada. Ya habían, por ejemplo, celebraciones pues sacramentales, ya había también una cierta estructuración por medio de autoridades, entre otras cosas más. Y había un elemento distintivo o un elemento característico dentro del judaísmo que era el espíritu. Y se va a jugar con dos elementos, básicamente. Uno es el agua, en relación con Juan el Bautista, y el otro es el espíritu, que está en sintonía justamente con Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, el autor de Hechos de los Apóstoles, él tiene ya la concepción de que todo lo que se hace en la iglesia, tanto por decisiones humanas acertadas e incluso decisiones humanas no del todo acertadas, todo eso es hecho por el Espíritu Santo. Un pequeño ejemplo nada más. En la carta a los Gálatas, aunque esta es obviamente interpretación nuestra, puede que alguien no esté de acuerdo con ella, pero es como interpretación nuestra. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, si mal no estoy, él dice por qué evangelizó Galacia. Y más o menos literalmente debe decir, muy bien saben ustedes que fue una enfermedad la que me dio la posibilidad de anunciarles el evangelio por primera vez. Curiosamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pareciera que hay un eco, ¿verdad? Pareciera que hay un eco cuando dice de que el Espíritu no les permitió ir a Asia, ¿no? Pareciera. Entonces, si nosotros vemos que el autor de Hechos de los Apóstoles está leyendo la carta a los Gálatas, entonces podríamos decir que incluso aquello que aparentemente es negativo o malo termina siendo presentado como algo bueno. De pronto, ese famoso refrán de que Dios escribe derecho en renglones torcidos puede aquí también ser una realidad. Y parece que ya hay como la concepción de que Pentecostés, así como para los judíos, está en relación con la ley que marca por completo la vida del judaísmo, es decir, los judíos solamente aceptan el Pentateuco, porque los demás libros no eran aceptados por todos los judíos. O sea, lo único que les daba cohesión, en donde había una especie de consenso, era en la aceptación de la Torá o de lo que para nosotros es el Pentateuco. Así como para ellos el Pentateuco marca la vida de la comunidad, estructura la vida de la comunidad, para los cristianos es el Espíritu. Y lo que están viendo ustedes es un mapa. Hay otros mapas mucho más elaborados, pero esto es lo que hemos encontrado así como medio a la mano, que indican justamente en dónde podrían haber existido comunidades judías en el siglo I, como consecuencia, obviamente, de la diáspora, sobre todo luego del año 70 de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Un pequeño paréntesis, esto lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, cuando habla del eunuco etíope, ¿verdad? En relación con Felipe. Algo de esto lo abordamos nosotros ya en una conferencia y el video está en el canal nuestro en YouTube, lo pueden ver. Pero, por ejemplo, eso, aunque no sabemos si es histórico o no, puede estar reflejando un acontecimiento relativamente común en cuanto a que los que iban a Jerusalén como peregrinos judíos
Y toda vez que el cristianismo comenzó como una predicación, pues en plazas o por las calles, como una predicación popular, muchos de los que subían en peregrinación a Jerusalén, siendo judíos, acogían la nueva fe, se hacían bautizar y volvían a sus respectivas comunidades diciendo que eran judíos, pero cristianos de pronto, ¿verdad? Judíos cristianos porque habían aceptado a un tal Jesús llamado Cristo. En ese sentido, conocer en dónde existían comunidades judías en el siglo I permitiría también conocer dónde comenzaron a aparecer comunidades cristianas. Por lo tanto, en sintonía con lo que mencionaba hermana Ana Francisca, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se dice que de dónde habían venido o de dónde había la gente que estaba presente ahí, probablemente el autor de Hechos tenga en su memoria un mapa y él está escribiendo el mapa. Entonces, entre nosotros dice hay partos, los partos están pues en el oriente, hay medos, también la famosa Tierra Media, hay otro mapa aquí están, ¿ven? Los partos, ¿verdad? Aquí está Mesopotamia, que aparece reflejada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está también la región de Libia, que limita con Cirene, y aquí tenemos la Cirenaica. La capital de la Cirenaica era Cirene, por lo tanto está hablando del norte de África. Hay gente que viene de Creta, la isla de Creta, gente que viene de Roma, aquí está Roma, de Arabia, ¿verdad? Viene también de Frigia, Frigia es en el centro de lo que hoy en día es la Turquía. Entonces, probablemente el autor esté como familiarizado con la fiesta de Pentecostés judía, que era una fiesta de peregrinación, como ya les hemos comentado, que agrupaba a gente proveniente del mundo entero. Y él aprovecha esa realidad judía para hablar también de la universalidad de la iglesia. Ya no hay límites o barreras en cuanto al idioma se refiere para poder anunciar o transmitir el mensaje relacionado con Jesús. No se hablen lenguas, no sé de pronto mm, si alguien esté pensando, por ejemplo, de lo que normalmente se conoce como la glosolalia, es decir, hablar en unas lenguas un poco raras o misteriosas. No, no, no. Aquí parece que hay eh, un adelanto en la tecnología. Yo no lo he visto, pero algunas personas me han dicho que existen unos audífonos que se los colocan y pueden escuchar como en 100 o 200 idiomas, ¿no? O sea, esos audífonos traducen simultáneamente 100 o más de 100 idiomas. Entonces, algo similar parece que está como diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos explican una cosa, pero cada uno entiende en su propio idioma, como si se tratase de una traducción simultánea. Por lo tanto, el texto de Hechos, lo que en el fondo estaría también haciendo, aparte de mostrarnos de cómo es el Espíritu ya el que dirige los destinos de la comunidad, también hablarnos de la universalidad del mensaje cristiano. Y ya entrando más en el texto de Pentecostés, como nos lo trae los Hechos de los Apóstoles, vamos a decir unas palabritas sobre la situación de los apóstoles. Hay algo también que se asemeja a lo que leímos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separados sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Eh, Parece que les gustaba encerrarse a los discípulos, ¿cierto? Según Juan,
Y según Hechos de los Apóstoles, les gustaba como encerrarse, a lo mejor todavía estaban temerosos, tenían miedo, parece que sí, siempre lo hemos dicho, y aparece o llega en forma de espíritu, de viento, perdón, huracanado, la presencia del soplo divino, la presencia del Espíritu de Dios, aparece así. Entonces, yo quiero que nos detengamos en el cómo. De repente vino del cielo un ruido como de viento. Ahí hay una pregunta de Amparo. Luego dice, en el versículo 3, aparecieron lenguas como de fuego. ¿De acuerdo? En otros textos hemos escuchado que el Espíritu vino en forma de paloma, como una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Es la forma que nosotros le estamos dando, como de paloma. El Espíritu Santo no es solo un viento huracanado, es la manera como lo sienten, como lo experimentan en su momento. Como lenguas de fuego, tengan muy en cuenta el cómo, porque el Espíritu, esa es la manera como lo sentimos. Yo siento la fuerza del Espíritu como un viento huracanado. Yo siento la presencia del Espíritu como un fuego que arde, ¿cierto? Como un fuego que me invade, como un fuego que arde, como un fuego que me quema, como calor. Yo lo siento. Pero así es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Es una pregunta que siempre está presente. Y ya lo vimos con el Evangelio de Juan. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Es el aliento de vida de Jesucristo resucitado. Es lo que Jesús mismo nos entrega, el resucitado. Lo que tenemos aquí en el cómo es en la experiencia que vamos sintiendo, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es importante porque el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, de Él mismo, del Señor, de Jesucristo resucitado en medio de nosotros, que se convierte en fuerza, como la fuerza del viento, y que se convierte en fuego que arde en el corazón y que nos hace vivir como la presencia del fuego en cada uno de los que estaban allí presentes. Ahora, hay algo interesante aquí y hay que tenerlo en cuenta y es que la presencia del Espíritu de Jesucristo en medio de nosotros, del Espíritu Santo, tiene como dos acciones. Una acción fuerte en todos, porque están reunidos en comunidad, en todos, y actúa sobre todos, pero también sobre cada uno. Y esto es importante, sobre cada uno y sobre todos, ¿de acuerdo? Porque no fue que bajaron lenguas de fuego sobre la casa, sino sobre cada uno. Dice, aparecieron lenguas de fuego que descendieron por separado, dice el texto bíblico. Fíjense que cada detallito, cada palabra es importante, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Y yo creo que esto es muy importante, por separado. O sea, cada uno recibe la acción del Espíritu, pero también es una acción comunitaria. O sea, es en comunidad, es en comunidad cristiana, digamos, ¿cierto? Reunidos en asamblea, pero también es cada uno que lo recibe. Él se manifiesta a cada uno de manera particular. Ahora, me devuelvo a algo que decía el padre William. El Espíritu Santo permite que nos entendamos, permite que lleguemos a entender todos el mismo mensaje, pero cada uno lo entiende en su lengua. No es que ese día todos vamos a hablar la misma lengua. No, el texto bíblico no dice eso. Los Hechos de los Apóstoles no afirman por ningún lado eso, que todos hablaron la misma lengua. No, lo que es importante que es que todos entendieron el mensaje en su propia lengua, porque eso está aquí dicho, ¿cierto? Dice
¿Qué significa esto? No, mentira, me fui para otro lado. Sería en el versículo, bueno, voy a leer desde el 5. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno, ahí está, porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Pero no era que los apóstoles hablaran al mismo tiempo la lengua de los partos, la lengua de los medos, la lengua de los elamitas, la lengua de los capadocios, de los... No, no, no. Es que cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Eso que quede claro. Porque el plan de Dios, podríamos decir, desde el Antiguo Testamento hasta aquí, es que seamos diferentes, pero encontremos la unidad, que haya unidad en la diversidad. Y ahí está la acción fuerte del Espíritu Santo, la unidad en la diversidad. Hablamos lenguas distintas, pero entendemos un mismo mensaje, ¿sí? Venimos de culturas distintas, pero tenemos un solo Señor. Provenimos de lugares diferentes, de países diferentes, de culturas distintas, pero nos une el Señor. Acuérdense que hay un canto que dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pero no nos está diciendo que todos tenemos que estar uniformados. No, ni que estemos todos en el mismo lugar, ni que todos hablemos la misma lengua. No, lo que quiere y lo que se pretende es que haya unidad en la diversidad. Y cuando encontramos esto de la unidad en la diversidad, es que podemos entender eso que nosotros hemos llamado la antítesis de Pentecostés, que es la Torre de Babel. ¿Sí? Porque ahí siempre hablamos de una unidad entre la Torre de, una unidad, no, perdón, una cercanía en los textos entre la Torre de Babel y el texto de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué aconteció en la Torre de Babel? Capítulo 11 del Génesis. Vamos a ir allá. Capítulo 11 del Génesis. Claro que por aquí había una pregunta, creo que de Amparo, me pareció verla, William, que Amparo dice, creo que es Amparo Trujillo, ¿sí? Padre William, ¿solo ellos los que estuvieron con Jesús vieron las lenguas de fuego? Padre William, era una pregunta para usted. Pero en cierta manera ya lo respondiste, ¿no? Cuando hablaste de lo del... Sí, pues nosotros podríamos decir que no sabemos cómo fue. Esa es la manera como ellos narran su experiencia, ¿verdad? Creo que nosotros también podemos decir, yo siento fuego en mi alma. Hay un canto que dice así, yo siento fuego en mi alma, yo siento fuego en mi alma, y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ¿no? Pero son que la experiencia de fe, cuando estamos tan inundados de la presencia del Espíritu, que sentimos que arde, ¿cierto? Que arde, que algo en nosotros arde. Entonces, además, miren que hay, no, ya me voy para el texto que les dije de la Torre de Babel. Hay otros Pentecostés. Este es un Pentecostés. Pero nosotros encontramos, por ejemplo, el texto de Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, ustedes lo abren, si quieren, miremoslo antes de irnos a la Torre de Babel, con relación a la pregunta de Amparo también, y nos sirve a nosotros. Hechos capítulo 10 es un texto de Pentecostés también, o un texto más bien que de Pentecostés, no porque habla de los 50 días, sino un texto de don del Espíritu. Los textos que tienen que ver con el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Dice, es en la casa de Cornelio, ¿verdad? Eso lo conocemos bien. 10:24. Dice, Pedro tomó la palabra, bueno, sería ahí. De pronto, sí, yo creo que es aquí. Pedro tomó la palabra, 10:34. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Él comunicó su palabra a los israelitas y anuncia la buena noticia de la paz por medio de Jesús, Mesías, que es Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea a partir del bautismo que predicaba Juan,
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó el tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección, nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciban el perdón de los pecados. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre los oyentes. ¿De acuerdo? Otro Pentecostés. Otro Pentecostés. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre los oyentes. Ahí no nos dice del viento fuerte, no nos dice de las lenguas de fuego, no nos dice del Espíritu en forma de palomita. Bajó sobre los oyentes, ¿de acuerdo? Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces intervino Pedro: ¿puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran e invocando el nombre de Jesucristo, ellos le rogaron que se quedara unos días. Sí, ese texto, por ejemplo, es muy interesante para hablar de que el don del Espíritu es para todos los que profesamos a Jesucristo, para todos los que creemos en Él y todos los que profesamos a Jesucristo. Hablar de la experiencia de unos con viento huracanado y con lenguas de fuego, ¿cierto? Eso lo hace en Hechos capítulo 2. Pero para otros la experiencia es, por ejemplo, de sentir la fuerza en comunidad. Eso creo que es lo que pasó en la casa de Cornelio. De Entonces, pronto también, en Hechos 19, ¿no? Ahí también también hay otro hay Pentecostés. otro Pentecostés, ¿verdad? Dice, pero en esta ocasión es como ya en sintonía con Pablo. El primero estaba en relación con Pedro y aquí tenemos como una especie de paralelismo, pero con Pablo. Los 19 a partir del versículo 1, ¿verdad? Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos a quienes les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Él les dijo: pues, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtiera, diciendo al pueblo que creyeran que él iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres, ¿no? Entonces es una especie de paralelismo. Tenemos un Pentecostés petrino, o más bien provocado por Pedro, en la casa de Cornelio, como ya mencionó Ana Francisca, y aquí tenemos otro Pentecostés, pero en relación o en sintonía con Pablo, ¿no es cierto? Eso me parece a mí también tremendamente interesante. Entonces tenemos Sí. el relato como el autor de Hechos queriendo decir: aquí está el Espíritu Santo, pero después incluso la acción de los apóstoles puede producirlo, provocarlo, ofrecerlo, entregarlo, donarlo, como uno quiera concebirlo. Muy bien, interesante. Creo que eso nos ayuda también a pensar que el Espíritu es para todos. Hay que creer en Jesús, aceptar el bautismo, creer en Él y recibimos el Espíritu Santo. Pero cuando ustedes vuelvan a leer el texto de Cornelio, ¿cierto? De la casa de Cornelio,
capítulo 10 de Hechos, antes hay toda una profesión de fe y se cuenta bien toda la historia de Jesús, ¿no? Desde que estaba en Galilea hasta la crucifixión. Es decir, tenemos que conocer a Jesucristo, creer en Él, hacernos bautizar y recibimos el don del Espíritu. Bueno, vámonos un poquitico. Yo decía hace un momento que Pentecostés es digamos, el don del Espíritu que nos permite comunicarnos, tener un mismo lenguaje, no la misma lengua, un mismo lenguaje, y es el lenguaje de los creyentes. Porque el plan de Dios, y eso lo trae el Génesis ya en el capítulo 10, es permitir la universalidad. Si ustedes abren el capítulo 10, antecitos de la Torre de Babel, y por eso la Torre de Babel va a decirnos, ese no es el programa de Dios, ese no es el programa divino. Cuando abrimos el capítulo 10 del Génesis, vamos a encontrar unos textos muy interesantes sobre digamos, sobre cómo cada pueblo o cada región de la tierra, pues se puede organizar a su manera, ¿sí? Estaríamos aquí, a ver, recibimos aquí a Tatiana ya. Entonces, en el capítulo 10 aparece lo que nosotros llamamos la tabla de los pueblos. Así puede que tenga su Biblia, el título, o no sé qué le tenga. Muchas Biblias dicen tabla de los pueblos. Y aparecen los 3 hijos de Noé, porque se supone, y la tradición antigua decía, que esas eran las razas, ¿cierto? Los jafecitas, los camitas y los semitas. Mapa de los pueblos, dice la hermana Lucila de Perú. Bueno, mapa de los pueblos debe decir la Biblia de ella. Muy bien. Entonces, esas eran como las razas de lo conocido en el momento. Se pensaba que esas eran las 3 razas. Hoy nosotros no hablamos de esas 3 razas. Nosotros hablamos de otras razas, pero de esto se hablaba en la antigüedad, porque descendían todos de Noé. Entonces, cuando ustedes empiezan a leer, por ejemplo, descendientes de Jafet, le aparecen un montón de pueblos, ¿cierto? Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec, y vienen toda una lista de pueblos que pertenecerían más que todo al norte. Es el norte o sería la región de los griegos y el norte. Y dice el versículo 5, de ellos se separaron los pueblos marítimos. Hasta aquí los descendientes de Jafet, cada uno con tierra y lenguas propias. Y lo pone bien clarito. O sea, cada quien hable su lengua, tenga su tierra y organícese como quieren organizarse por familias y pueblos. Luego viene versículo 6. Los descendientes de Cam, lo que llamamos los camitas, que es toda la región de Egipto y la región alrededor de Egipto. Por eso ahí les aparece Nubia, Egipto, Put, Canaán, todo eso. Todas esas regiones se pensaban que eran de raza camita, hijos de Cam. Y al final de esto, también en versículo 20 dice lo siguiente. Hasta aquí los hijos de Cam por familias, lenguas, territorios y naciones. O sea, de nuevo, tienen derecho a tener su lengua. Luego vienen los hijos de Sem, los semitas. ¿Quiénes eran estos? Los hijos de Sem, los de la región Persia y Mesopotamia. Entonces todos allá van a aparecer todos estos pueblos y va a decir el versículo 31. Hasta aquí los descendientes de Sem por familias, lenguas, territorios y naciones. ¿De acuerdo? Interesante. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengamos nuestro propio territorio, nuestra propia lengua y nuestra propia organización. Pero llegó la Torre de Babel, que es el contrarrelato de lo anterior. Dios quiere la diversidad, la unidad en la diversidad. Pero los hombres siempre hemos pretendido que uniformarnos. Por eso los regímenes, ¿cierto? Regímenes autoritarios, donde queremos imponer un nacionalismo a veces, el nazismo.
por ejemplo, ¿sí? Y no solamente Hitler, digamos, sino muchos hombres han querido imponer una misma ley para todos, hasta incluso hay países y lugares donde se ha impuesto una manera de vestir igual, una manera de hablar igual. ¿Qué más? Sí, por ejemplo, detrás de la cortina de hierro, muchos países comunistas se imponía una unidad exagerada. Incluso hoy parece que todos tuviéramos que hablar inglés, ¿no? Ya no tanto, pero hubo un momento en que parecía que todos teníamos que entender inglés y saber inglés y empleábamos todo como si fuéramos americanos o comer igual o vestirnos igual, pero eso no es el querer de Dios. Por eso el deseo en la Torre de Babel de los seres humanos es, vamos a preparar, versículo 3, vamos a preparar ladrillos y a coserlos, empleando ladrillos en vez de piedra y alquitrán en vez de cemento. Y se dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos en la superficie de la tierra, ¿cierto? Y el gran deseo de ellos es tener una lengua. Dice ahí, el mundo entero hablaba la misma lengua. No, no se puede hablar ¿qué? La misma lengua. No, no se puede hablar la misma lengua y querer ser todos uno para llegar, digamos, hasta el cielo, ¿no? Para tener un poder grande, grande. Y Dios dice, Dios, el texto dice que Dios bajó, ¿cierto? Y hizo que se acabara la torre y que cada uno cogiera para un lugar distinto y se confundieran las lenguas. Versículo 7. Vamos a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Y se dispersaron por la superficie de la tierra. ¿Por qué esto? Porque el plan de Dios es la diversidad. Yo creo que esto es interesante para nosotros. Pentecostés nos abre a la diversidad, pero digamos, nos procura o nos muestra el camino de la unidad. Todos unidos, pero diferentes. El mismo espíritu, tenemos el mismo espíritu, se nos concede el espíritu y el espíritu, ustedes saben, aquí ya no alcanzamos a hablar de frutos y dones, pero quizás en otro encuentro lo podamos hacer, ¿cierto? El espíritu nos habla de unidad, de unidad. Y recordemos siempre esto, recibimos el espíritu de Jesús resucitado. Él es el que nos da la fuerza, el que nos acompaña y nos ayuda a ser cada vez mejores cristianos en el respeto de la diversidad. Bueno, yo creo que con esto como que vamos cerrando. Sí, Nuestro de deseo es que pronto, ustedes vivan un Pentecostés a todo dar, ¿cierto? Pero siempre teniendo en cuenta el plan de Dios y su invitación a respetar la diversidad. Sí, William. de pronto, mientras alguien por ahí formula alguna pregunta o alguna participación, presentarles algunas invitaciones. Aquí va la primera invitación y es justamente para la semana que viene, el otro viernes, ya para que lo agenden también. Como ya pueden ver ustedes, el horario es de 7:30 hasta las 8:30, o de pronto nos alargamos un poquitito. El tema es conferencia, Biblia y espiritualidad, pues el tema de la conferencia es Ve y haz lo mismo, la dimensión cristiana del prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Y está apoyándose en lo que nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, concretamente en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Entonces ahí está la invitación. El enlace es el mismo que han utilizado ustedes para participar hoy. Es también el enlace para la siguiente semana, el otro viernes. Entonces, para que vayan agendando. Otra cosa que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con un encuentro aquí en Venta Quemada, en donde pues en este momento estamos nosotros, ya varios han participado. Normalmente hacemos los encuentros los tercer sábado de cada mes,
pero en el mes de junio tendremos varias actividades, incluso hay actividades pues en la parroquia de Venta Quemada, es la fiesta de San Antonio justamente, y por ese motivo, por el mes de junio, vamos a tener el encuentro el 6, no el tercer sábado como habitualmente lo tenemos, sino el 6. Y en julio, también nos saltamos un poquito, el encuentro será con el obispo, con Monseñor Gabriel Ángel, que nos acompañará, concretamente el 18 de julio, que es un sábado, para que también los que quieran acompañarnos lo tengan pues presente y lo anoten en sus agendas. Y la última cosa que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con un librito que ya está en la imprenta. Entonces, quiera Dios que la semana que viene ya esté a disposición de todos ustedes o dentro de 15 días por muy tarde, ¿verdad? Haremos igualmente la presentación de este libro en forma virtual, como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí estamos iniciando una nueva colección. Algunos por ahí habrán visto la colección Haigrafai, otros habrán visto la colección Angelusa. Esta es una tercera colección, por eso tiene el número 1 acá, y es la colección Lecleja, ¿verdad? Ya algo de esto se dice en la introducción del libro, pero yo no sé, Anita, si tú quieres tal vez como compartir un poquitito más, aunque la presentación del libro lo tendremos pues Sí, cuando ya el libro esté publicado, pero por lo menos una pequeña palabrita como para que los que nos acompañan hoy sí. ya se vayan con una idea. Bien, pues es Yitzhak se llama, que quiere decir Isaac, ¿verdad? El protagonista de este librito es Isaac y un arbolito que es el tamarisco. Pero bueno, y también los pozos entran aquí en acción y vamos a ver cómo nosotros tenemos los tres patriarcas. Realmente de Abraham, pues el Génesis nos habla bastante y lo mismo que de Jacob. Y queda este personaje Isaac como en la mitad. ¿Sí? En la mitad. Entonces, a veces a él no se le ha dado tanta importancia. Realmente se escribe más de Abraham, se escribe mucho más de Jacob, se habla más de Abraham y de Jacob, hasta en la misma Biblia. E Isaac queda como en un tercer lugar y vemos que es un gancho perfecto para pasar, pues es el hijo en la historia bíblica, pero también es perfecto para entrar en Jesucristo también. Isaac, acuérdense del sacrificio de Isaac, el sacrificio de Jesús, eh, el amado del Padre que es Isaac, el amado del Padre que es Jesús, es decir, hay una relación. Pero el librito no va tanto en este sentido, sino en la espiritualidad alrededor de la figura de Isaac. Hay un verbo que solo aplica a Isaac en toda la Biblia y realmente es solo para él, y es el verbo meditar. Entonces, a partir, digamos que también de este verbo, vamos a tratar de dejarnos acompañar por Isaac en nuestra propia vida espiritual. Es un libro más de tinte espiritual, no es tanto académico como los otros, es más un libro de acompañamiento en la profundidad de nuestra existencia como creyentes, pero dejándonos guiar por una historia, por la historia de un personaje que es Isaac y todos los que alrededor de él se mueven, como Rebeca, como Abimelech, que va a aparecer también por ahí, ¿cierto? Pero ya en la presentación del libro diremos mucho más. Ahora, de pronto, aunque esto puede cambiar y puede cambiar más bien a favor y no tanto en contra, probablemente el costo del libro esté en torno a los 30.000 pesos, o sea, es muy barato, pero pues ojalá que termine incluso hasta costando un poco menos. Pero digamos, en principio, parece que va a ser como de 30.000 pesos, que es menos, creo que de $10, ¿no? Sí, mucho menos, son como Ujú. 7 dólares de pronto por allí, más o menos así para los que nos acompañan desde otros lugares, ¿verdad? Pero aproximadamente unos 30.000 pesos colombianos. Pero ya el costo y dónde adquirirlo, cómo adquirirlo, les diremos
el día en que se haga la presentación del libro, que será también virtual, para que ustedes ya vayan igualmente estando pendientes de esta invitación. Bien, creo que Glorita la dejamos con la mano levantada. Hermana, es que estaba pensando de las conclusiones de la charla de hoy, que se habla en el Génesis cuando pues Dios Padre Creador le insufla el Ujú. espíritu al hombre y lo hace vivo, y comparándolo con los que nos explicaron después, que el Espíritu Santo es el soplo ya, pero el Espíritu de Cristo, entonces es como el hombre nuevo, el Sí, antiguo, y el otro y el el hombre hombre nuevo, nuevo. Ujú. digamos en la nueva creación. Entonces, Una nueva creación, sí, señora. Es una nueva entonces creación. Digamos que el Espíritu nos renueva, y Pablo lo va a decir mucho. El Espíritu nos renueva, nos permite nacer de nuevo. Y todos los frutos y los dones del Espíritu tienen que ver con la renovación de la vida, prácticamente, con nacer de nuevo, con una nueva creación, ¿cierto? Yo creo que todos los de los dones que vamos a hablar, de los 7 dones que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Nos permiten ser nuevas criaturas, nuevos seres, si realmente dejamos que el Espíritu haga mella en nuestra existencia, ¿no? Que no sea otro Pentecostés más, que sea un renacer en nuestra vida de creyentes. sí, hermana, muchas Gracias, gracias. Glorita. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues a todos ustedes les deseamos feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos. Ya son las 9 Muchísimas gracias por pasaditas. habernos acompañado. Muchas gracias. Feliz Igualmente, Pentecostés, gracias. y que el Espíritu sea el que dirige nuestras vidas y la vida de la iglesia. Y los Gracias. esperamos dentro de 8 días. Dentro Chao, de- Francisco. Gracias. Muy bien. Gracias, Feliz noche para todos. hermana. Andrés Chao, Francisco. también. Feliz noche. Semana, bendiciones y bendiciones a todos. Qué Chao, hermoso. gracias. Muchas gracias. Un Muchas abrazo. Hasta Gracias, luego. hermano William. A todos. Gracias, Fray William. Hasta luego. Bien, Gracias. creo que es